Buenos días, bienvenido a otro video de Aprende con Julián. Hoy vamos a aprender sobre las razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas se fundamentan en un triángulo rectángulo. Listo. Entonces, un triángulo rectángulo tiene tres lados. El lado más grande se llama hipotenusa y lo vamos a simbolizar con la letra H. Y los otros dos lados se conocen como catetos. Entonces este es un cateto y este es el otro cateto. Listo. Lo simbolizamos con la letra C. Un triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos es de 90 grados y sus otros dos ángulos, llamemos a este B y a este llamémoslo A, son agudos. Las razones trigonométricas siempre van a ser respecto a un ángulo. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular las 6 razones trigonométricas con respecto al ángulo A, el cateto que está opuesto al ángulo, lo vamos a llamar CO, de cateto opuesto. Y el cateto que hace parte del ángulo, podemos ver que este ángulo, que los segmentos que forman este ángulo son la hipotenusa y este cateto. Ese cateto lo vamos a llamar cateto adyacente. Pero esta denotación es con respecto al ángulo A. Si fuera con respecto al ángulo B, fuéramos a calcular las razones con respecto a B, ya sería lo contrario, porque este cateto sería el opuesto y este sería el adyacente. Pero para este caso va a ser con respecto a A. Las seis razones son las siguientes. Listo, entonces aquí tenemos las 6 razones trigonométricas, pero en la matemática, en la trigonometría, lo abreviamos. Entonces el seno va a ser sen, el coseno va a ser cos, la tangente tan, la cosecante va a ser CSC, la secante va a ser sec y la cotangente va a ser cot. Y esto siempre es con respecto a un ángulo. Entonces, por ejemplo, seno de A, coseno de A, tangente de A, cosecante de A, secante de A y cotangente de A. Entonces serían las 6 razones trigonométricas para el ángulo A. Y hay que ver siempre que una razón, por eso se llaman razones, va a ser una división. Va a ser una división. Entonces, por ejemplo, el seno de A. El seno de A va a ser la división entre el cateto opuesto, mira, el cateto opuesto sería este, entonces va a ser CO sobre la hipotenusa, sobre el lado más largo. Listo. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a ser el cateto opuesto al ángulo que queremos mirar, en este caso A, dividido el cateto adyacente. Y estas son las 3 principales razones trigonométricas. ¿Qué quiere decir? Que si uno sabe estas, coseno, seno, coseno y tangente, ya las otras salen por deducción. ¿Cómo así? La cosecante va a ser la inversa del seno. Por lo tanto, tenemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La cosecante va a ser lo contrario. Hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante va a ser lo contrario del coseno. Entonces, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente, pues, asimismo va a ser o es la opuesta,
la inversa de la tangente. Entonces tenemos que la tangente es opuesto sobre adyacente, la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Listo. Y ya para terminar, ahí existe una manera de aprenderse las razones trigonométricas del seno, coseno y tangente de una manera más didáctica, que es de la siguiente manera. Entonces ponemos la S de seno. ¿El seno qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces ponemos OH. Listo. Ahora vamos con el coseno. Una C grande. Ponemos AH de adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente una T. Y la T es de tangente o opuesto sobre adyacente. Entonces digamos que acá se puede llamar esto como SOHCAHTOA, ¿sí? Entonces digamos que el SOHCAHTOA es una manera para aprenderse, o más bien para memorizar las razones trigonométricas. Listo, entonces con el SOHCAHTOA terminamos lo que son razones trigonométricas, la definición de razones trigonométricas. Entonces, si aprendiste y pudiste entender el tema, le puedes dar like o suscribirte y nos vemos en un siguiente video.